Tengan todas y todos muy buenas tardes. Un nuevo capítulo aquí en La Fórmula Perfecta en Radio AGU. Comentarles que hoy en la tarde lamentablemente nuestro compañero, tremendo compañero Gonzalo Leiva, no nos va a poder acompañar. Está con un virus, está resfriado, así que le mando todos los besos y los abrazos del mundo al Gonza, porque sabemos que además le encantaría estar acá. Tenemos una tremenda entrevistada en el estudio. Partir por comentarles que por supuesto síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en @radioagu también, con el mismo @, en Instagram, estamos en Facebook también, y por supuesto en el sitio donde están escuchando este programa en www.radioagu.fm, así que estamos tremendamente conectados por todos lados. El programa de hoy básicamente trata de llamarnos la atención un poco y además orientarnos y educarnos respecto a lo que es el bienestar de nuestras niñas y niños, también de nuestros infantes. Y tiene que ver principalmente con la obesidad, un temazo que no solamente preocupa a nivel nacional, sino que también preocupa a nivel internacional. Les quiero contar algunas cifras para que empecemos a conectarnos un poquito con este tema y para que, por supuesto, presentemos en unos minutos a nuestra entrevistada. Lo primero es comentarles que es tan grave el tema de la obesidad que en Chile muere una persona obesa por hora. Y esta cifra, por supuesto, que viene de la encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud del año 2010, que es la última que se ha realizado, también revela que un 39,3% de la población mayor de 15 años presenta un sobrepeso. Además, que un 25,1% es obeso en Chile y que un 2,3% presenta obesidad mórbida. Y esto es más... O sea, en total, si sacamos la suma, sumaría más de 400.000 personas en Chile. O sea, es muchísimo. Hay una importante cantidad de población que padece esta enfermedad. Ante estas cifras, ocurre un fenómeno muy importante y que es que desde el MinSal informaron que se está considerando para incorporar al decreto del auge en 2019 un próximo, o sea, que esta enfermedad ingrese, ¿cierto?, al Consejo Consultivo del Auge. Así que eso está en discusión, lo cual significaría, por supuesto, asegurar una cobertura frente a esta patología. Ahora, respecto al escenario mundial, la obesidad, como bien comentaba, es una enfermedad epidémica. ¿Qué significa esto? Que va en aumento en todos los grupos etarios y esta prevalencia, por supuesto, ha ido en incremento también las últimas décadas. Eso tiene muy preocupada a todas las entidades internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, desde donde se señala que existen más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años con exceso de peso, siendo obesos más de 600 millones de adultos. Es muchísimo. Ahora, ¿cómo enfrentar esta patología a tiempo? La prevención, que es fundamental, ¿cierto?, para que no lleguemos a esta cifra. Porque además, a través de la obesidad, como bien vamos a comentar con nuestra invitada, se generan un montón de enfermedades paralelas en una persona. Entonces, queremos prevenir. Y, por supuesto, la obesidad en escolares es algo que preocupa a los expertos nacionales e internacionales. Y en Chile, les voy a contar que el 50% en prekinder y un 45% en educación escolar, digamos, básica, padece de obesidad. Así que quiero saludar esta tarde a Carla Leiva, que es una tremenda profesional, nutricionista, académico en la Universidad Católica, en la carrera de nutrición y dietética de esta universidad. Es magíster además en ciencias de la nutrición, con mención en clínica pediátrica y nutricionista también, pediátrica de la red UCED Salud, UC Christus, ¿cierto? Sí. Carlita, con ese tremendo currículum, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, se pasaron. No, gracias a ti por venir. Me gustaría empezar, Carla, que comencemos hablando desde la concepción, ¿cierto? A ver, está comprobado que una mujer embarazada, una nodriza que amplía y diversifica su alimentación, determina también muchos de los hábitos alimentarios que van a tener, por supuesto, sus hijas o sus hijos. Cuéntanos un poquito de esto para poder comenzar a introducirnos en este tema y ver de qué manera, por supuesto, podemos guiar a la mamá y a los papás en la nutrición. Sí, hay un concepto
que se llama Los primeros 1000 días de vida, que es básicamente desde la concepción del bebé, del niño o niña, hasta los 2 años. Y ahí está todo lo que es la programación neonatal. Eso quiere decir que toda la alimentación de la madre durante el embarazo y luego durante la lactancia condiciona la alimentación y el futuro, ya sea nutricional o de enfermedades crónicas de su bebé. Por eso que es tan importante que la mamá, desde que se entera que está embarazada, incluso antes, un par de meses antes, empieza a prepararse para recibir a este bebé. Obviamente con una alimentación lo más saludable posible, diversificada, y así permita que el niño sea un niño que no tenga antecedentes de obesidad y mayor riesgo que el grupo sano, digamos. Perfecto. ¿Y cuáles serían los consejos en esta etapa que consideras tú que deberían, o los principales, los 3 o 5 mejores consejos que de repente se le podrían dar a las mamás y a los papás en esta etapa? O sea, yo creo que lo ideal siempre es que la mamá se programe, es decir, que se planifique al niño. Principalmente porque hay todo un tema de suplementación previa. La mamá tiene que suplementarse con ácido fólico, calcio, omega 3 y una serie de otros nutrientes que optimizan el crecimiento del bebé durante los 9 meses. Entonces, obviamente, estas 40 semanas son vitales. Y después, cuando ya el bebé nace, asesorarse. O sea, ir al nutricionista apenas el bebé nazca. Después, cuando empieza la alimentación complementaria al 5º mes, también que estén ahí con la nutricionista. Bueno, a nivel de atención primaria, al menos eso está cubierto. Al 5º mes, obligatoriamente el niño pasa a atenderse, pero lamentablemente a nivel privado, que es donde yo atiendo justamente, las mamás no van siempre, porque la verdad es que no siempre se deriva. Entonces yo creo que ahí tiene que la mamá también tomar la iniciativa y ir al profesional para que explique, digamos, cómo es el proceso de alimentación. Perfecto. Porque la alimentación va cambiando bruscamente, al 5º mes una, al 7º otra, al 8º otra, al año comienzan cambios importantes, hay suplementación de vitamina D, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que se necesita obviamente conocimiento, y para eso hay que obviamente acudir a un profesional que sepa cómo incorporar esta alimentación. Claro que sí. Oye, Carla, y respecto a algo que a nosotros los periodistas nos gusta comentar, pero tiene que ver con los mitos. Claro. Mitos y verdades respecto a... Porque lamentablemente, como tú bien comentas, a veces, no sé, las mamás de repente no llegan a los especialistas y hay muchas personas que se meten a internet, ¿cierto? Y se tratan de, no sé, de informar sobre diferentes grupos cosas, de mamás, de lactancia, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos rompamos algunos mitos? ¿Cuál crees tú que podrían ser algunos mitos de repente peligrosos en esta área? Bueno, el tema de las vacunas creo que es de lo más delicado. Yo sé que no tiene que ver con la nutrición, pero me parece que es un tema de salud pública potente. Absolutamente. O sea, hay un solo paper que además después se derivó y se dieron cuenta que en realidad no tiene ningún tipo y en este programa somos pro vacuna. O sea, así que no hay ningún problema en mencionar. Porque creo que ese es el primer vamos a luchar el primer por mito, eso. ¿cierto? Claro que sí. Terminar. Porque está la vida del niño por medio. Y ya respecto a la alimentación, bueno, lo típico, porque llega la mamá y me dice no le puedo dar frutas crudas, ¿cierto? No le puedo dar huevo desde los 6 meses, no le puedo dar pescado, cuando en realidad toda la evidencia, Europa, Estados Unidos apoyan que desde el 6º mes nosotros podemos incorporar el huevo y el pescado. Porque mientras más te demores en incorporar el alimento, más riesgo de alergia. Claro que sí. Te fijas al revés, antes nosotros decíamos no, tenemos que retardarlo hasta el año. Pero nos dimos cuenta y la evidencia dice que hay que darlo desde el 6º mes. ¿Ya? O el tema de las frutas crudas, los niños pueden comer frutas crudas, verduras crudas. Desde los 10 meses ya pueden comer cositas mucho más enteras, porque mientras más te demore, más difícil va a ser incorporar. Claro que Entonces sí. yo creo que esos son de los mitos o de las inquietudes de los papás, que son válidas, pero que es importante, entre comillas, derribar y que ellos también se atrevan a incorporar estos alimentos. Oye, y pasando, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de la primera etapa de la mujer embarazada, digamos. Desde la concepción. Pasemos a la etapa escolar. Como bien comentábamos, estas cifras de que el 50% de los niños en kinder padezcan obesidad, que es tremenda, o sea, es terrible. ¿Qué factores crees tú que pueden estar influyendo en esto? Bueno, mira, te cuento algo personal. Yo en la universidad trabajo, soy jefa de un internado, que es el internado de Ciclo Vital, que es un internado que no existe en otras universidades. Y nosotros lo que hacemos es apuntar a los 2 grupos etarios extremos, es decir, preescolares y lactantes, en el fondo jardines, y centros de adulto mayor. Y lo que nosotros hacemos es intervenir jardines infantiles. Y al hacerlo nos hemos dado cuenta que, o sea, los hábitos alimentarios ahí no están presentes, los buenos hábitos alimentarios.
O sea, si tuviéramos nosotros presentes ahí como nutricionistas o hubiera una persona encargada de promocionar estos hábitos alimentarios o de capacitar a las educadoras, sería muy diferente. Porque yo sé que la familia es el pilar fundamental, hay nada que decir. O sea, claro, la familia es el primer responsable. Pero o sea, tenemos la posibilidad de entrar a los jardines, eso sería una tremenda base para modificar estos hábitos. Está comprobado que a los 3 años y medio se adquieren la mayoría de los hábitos alimentarios. Entonces, ese tiempo, ese momento es crítico. Y si queremos derribar esta cifra del 50% en pre-kinder, tenemos que estar ahí presentes. No solo nutricionistas, sino profesionales de la salud en general, que promocionen salud estando ahí en los jardines infantiles. Porque los niños pasan de 8 a 5 ya. Incluso hay jardines que hasta las 9 de la noche. Entonces, obviamente, lo que se hace en un jardín es súper importante para los hábitos alimentarios de los niños. Oye, una pregunta que es más personal, digamos. ¿Qué otras personas podrían estar presentes? Quiero tu opinión personal al respecto, no es que como experta, digamos, pero ¿crees tú que sería necesario, considerando el escenario que estamos viviendo, considerando que la cifra es muy alta, que tenemos que generar alguna política de manera rápida, urgente, dentro de lo posible? ¿Crees tú que si los jardines, por ejemplo, comienzan a contar, como tú bien comentas, con nutricionistas ya o sea, dentro de sus programas, ¿tú crees que eso podría ser una solución, por ejemplo? Yo creo que sería... Tanto privados como estatales. Sí. Estoy hablando de que podría ser un modelo nuevo de educación. Sí, yo creo que es un modelo necesario. No solo en jardines, después continuar en colegio. Pero te lo digo porque lo hemos visto. O sea, los niños son realmente... Siempre dicen que son esponjas, ¿cierto? Uno puede creer que es un poco exagerado, pero no es así. Los niños aprenden súper rápido. Ellos memorizan, ellos entienden, ellos comprenden y lo transmiten a los papás. Entonces es una forma también de que los papás se motiven a hacer estos cambios. Y sí, me parece que un nutricionista debiera estar en los jardines. Hasta ahora en la Junji, al menos, un nutricionista tiene 200 jardines. ¿Qué puede hacer un nutricionista con 200 jardines? Hacer la minuta y nada más, porque no hay supervisión. O sea, nosotros estamos, imagínate, 4 días a la semana y se nos hace poco. Claro. Entonces, e interactuar con los papás y con las mamás. Por supuesto, o sea educar. Sería maravilloso. Bueno, con los apoderados en realidad de los niños. No, y hacer, adaptarnos a lo nuevo, digamos, a la tecnología. Actualmente los papás no tienen tiempo para ir a reuniones de apoderados, no van. Pero si nosotros les mandamos un video por muy WhatsApp, buen punto, muy y nosotros hicimos un video de alimentación complementaria y lo mandamos y los papás lo vieron, ¿te fijas? Entonces hay que buscar también alternativas para llegar a la familia. O sea, en resumen, que los apoderados cuenten con una red de apoyo profesional para poder guiar a sus hijos. Eso sería lo ideal, digamos, ¿cierto? Sí. Y el rol de los nutricionistas propiamente tal, ¿cuál crees tú? ¿Tú crees que hay alguna, no sé, alguna deuda, por ejemplo, al respecto? ¿O esto es algo que ya se les va un poco de las manos por un tema cultural también y educacional? Yo creo que la gran deuda es que en general el nutricionista ahora está presente en lugares donde entregamos un tratamiento nutricional. Y lo que se necesita es la prevención y la promoción de la salud. Y eso está en jardines, en colegios, en lugares donde realmente podemos... Por eso me gusta la pediatría, porque en el fondo tú formas el hábito alimentario, no tienes que cambiarlo. Al tiro te enfrentas a una pared que obviamente una persona que lleva 20 años alimentándose de una manera es súper difícil. Yo sé que muchas personas lo hacen, pero es mucho más complejo. Pero si partimos de la base, creo que puede cambiar la cosa. Y en general yo creo que la deuda acá es que empiece a aumentar la contratación de nutricionistas, porque lamentablemente no se contratan más nutricionistas para colegios y para jardines. Yo sé que hay un tema monetario de por medio. Evidente. Pero el colegio nutricionista hace mucho que está luchando por eso y creo que es fundamental. Para poder llegar a hacer estos cambios y que tenga un impacto real, porque si no, vamos a continuar con las cifras. Sí, pues de todas maneras. Oye, y yendo a ver qué pasa, porque los niños a veces de repente en el hogar, por ejemplo, y en el jardín o en el colegio, logran buenos hábitos, por ejemplo. Pero después salen y van, no sé, a la casa de la tía o la casa del amigo que de repente tiene otro hábito. ¿Qué recomiendas tú como nutricionista? De repente que los papás, por ejemplo, y las mamás estén bien en contacto. O sea, ¿cómo podemos hacer que esta red de conciencia se amplíe de alguna manera dentro de los círculos de los niños, a nivel vecinal, a nivel familiar, etcétera? Sí, bueno, yo creo que el trabajo que se hace a nivel de consultor es importante, porque se trabaja en juntas de vecinos, o sea, en el fondo ahí puedes llegar a poblaciones mucho más grandes.
pero cuando, no sé, hablamos de una familia en particular, tampoco la idea es traumatizar al niño en torno a la alimentación. Te fijas que para ellos sea súper natural, que sea un hábito alimentario, entonces probablemente, como para él va a ser algo normal, lo va a elegir. Claro. Y que la excepción sea comer esto, y en realidad, si lo comes una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, no se va a transformar en un hábito, ¿te fijas? Entonces, esa es la idea. Tampoco que el niño nunca jamás en la vida vaya a probar las papas fritas o el dulce, no, porque en realidad de vez en cuando, si nosotros vamos a una fiesta, un cumpleaños, o donde al niño lo inviten, probablemente lo va a probar. Uh-huh. Pero que para él sea la excepción y no sea el hábito. Y probablemente él no lo va a elegir siempre porque se va a dar cuenta que en realidad no le gusta, porque está acostumbrado a que lo saludable sea lo otro. Perfecto. O sea, eso ya tiene que ver con un manejo psicológico también. Claro. Es que la nutrición tiene mucha psicología por medio, ¿sí? Por eso es tan compleja. Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo bloque, Carla. Ok. Sí, creo que vayamos ahora a escuchar un temazo de Manuel García que a mí me encanta, que es muy romántico porque verano. ¿Ah? Sí. Así que vamos. Subiendo el cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro, y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños, que fui un pasajero. De ti es desterrarse a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción, que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso, te hablo de aquello, te hablo por eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños.
Bueno, y escuchábamos Hablar de ti, un temazo maravilloso de Manuel García. Verano, mucho calor, ¿cierto, Carla? Sí. Continuamos acá en el estudio con nuestra experta Carva Leiva, nutricionista de la red UC Christus. Carlita, pasemos a conversar sobre la responsabilidad del Estado, que es un tema que nos preocupa considerando las altas tasas de obesidad que estábamos comentando en el primer bloque. ¿Consideras tú que se debe reforzar alguna política pública desde el Estado? Bueno, yo creo que dentro de las políticas, la que más creo que está cerca de los niños, que en el fondo lo que nos convoca hoy día es lo que tiene que ver con Junji y Junaep. Y bueno, Integra también. Yo sé que ellos han hecho modificaciones, han tratado de hacer mejoras, pero la verdad es que ninguna de ellas ha tenido un impacto real en el estado nutricional de los niños. O sea, el programa Contrapeso hace poco sacó 15, 18, no me acuerdo cuántos ítems de aspectos a mejorar, y la verdad es que ninguno realmente uno puede llegar a entender que tenga un impacto en el estado nutricional. ¿Por qué no? O sea, porque son medidas paliativas, pues no son recursos humanos, ¿te fijas? No es que inyectan recursos humanos para que efectivamente haya más horas de educación física, efectivamente haya mayor educación a los padres, a los niños, a los profesores, que a lo mejor haya un ramo dentro de, o no sé, dentro de biología, un par de clases donde realmente se enseña a los niños. A lo mejor desde el jardín inyectar recursos para que los niños hagan huertos en los jardines, por ejemplo. No sé, cosas como prácticas que realmente a nivel internacional se haya visto que estas intervenciones tienen un impacto. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que de repente debería, no sé, más que crearse nuevas instancias, reforzarse? Claro. Las que ya existen, digamos. Claro, e inyectar recursos reales, o sea, recursos humanos que vayan a trabajar, digamos, y hagan cambios, porque finalmente, no sé, disminuir la sal de las porciones de la Junaep, que es lo que el programa Contrapeso, por ejemplo, proponía, no sé si tiene un impacto real, o el cuentapaso. Tampoco sé si eso realmente va a motivar a los niños después de, a lo mejor, haberlo usado 2 semanas, porque los niños, tú sabes que se aburren de hacer las cosas, siga sosteniendo el aumentar la actividad física, por ejemplo. ¿Y el rol privado? Sí, yo creo que también es importante, pero finalmente el privado, según las circunstancias, se va a comprometer, pero finalmente es el gobierno el responsable. No, evidente, claro. Sí. No, claramente sí, pero el rol privado, por ejemplo, en la publicidad, el rol privado en lo mismo que estabas comentando tú, o sea, que bueno, que las clínicas privadas y en las redes privadas de salud, también los nutricionistas estén muy atentos a esto. Y que busquen también prevenir, o sea... Claro, yo creo que dentro de las posibilidades que uno tiene como nutricionista trabajando en la atención privada, uno trata de hacer lo mejor posible, pero como es voluntario, es difícil porque finalmente tú tienes adherencia a tratamiento al paciente que vuelve, y la mayoría vuelve, pero los que no van o no tienen la iniciativa no necesariamente van a asistir. Y ahí yo creo que el principal rol es tal vez del profesional que deriva. Claro. A lo mejor el resto de los profesionales nos deriven pacientes, o nosotros a lo mejor derivar a kinesiólogos o a alguien que fortalezca el tema de la actividad física. ¿Cuáles han sido los casos que a ti como profesional te ha tocado atender que te han llamado mucho la atención, por ejemplo? El caso en particular que tengan relación con enfermedades, por ejemplo, que deriven de obesidad, ¿frente a qué tenemos que estar un poco más atentos también? Sí, mira, la verdad es que hay niños de 4 años con hígado graso, con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, pubertad precoz, niñas de 6 años con un desarrollo puberal avanzado, que claramente psicológicamente las afecta, o sea, porque ellas no están preparadas para tener ese desarrollo, ¿te fijas? Y realmente es conmovedor porque tú dices, ¿por qué la mamá no vino antes y podríamos haber prevenido? Porque ya probablemente está condicionando a su hijo a que sea obeso de adulto y que tenga diabetes en la etapa adulta y que sea hipertenso y que a lo mejor tenga insuficiencia hepática, por ejemplo. Entonces yo creo que hay patologías que claramente hace 10 años no se veían en niños de esta edad y ahora están súper presentes y hay que sospechar siempre. Porque de verdad que uno les hace el examen y ahí está. Entonces claramente el ojo clínico ahí hay que desarrollarlo. Claro que sí. Oye, considerando que se supone, bueno, prohibir generalmente hace que los niños a veces tengan más ganas de comerse las cosas. O sea, no es la clave. No es el camino, claro, ni es la clave. Pero me imagino que hay ciertas técnicas que deben funcionar bien. O sea, por ejemplo, no sé, hay
Hay muchos niños que yo conozco que no toman, por ejemplo, no consumen ni jugo ni bebida, que consumen solamente agua, pero porque los papás les han hecho, no sé, les han dado el sentido para que el agua sea rica o no sé qué técnica habrán ocupado. Claro. Pero claramente se nota que su salud es mejor que la de otros niños, evidentemente, que la consumen por el exceso de azúcar. Claro. Entonces, ¿hay alguna técnica, por ejemplo, que...? Yo creo que en general cuando uno está enseñando a una familia, porque finalmente va la mamá, el papá, el hijo, siempre habla con el niño. Aunque tenga 4 años, de verdad que los niños entienden todo. Y si tú hablas de acelga, ellos entienden todo. Entonces realmente nosotros cuando atendemos a un paciente pediátrico, no dirigirse a la mamá, no dirigirse al papá, dirigirse al niño. Perfecto. Porque él realmente entiende lo que yo le estoy hablando. Y por otro lado, cuando les enseña, háblale de lo positivo, de lo que sí puede comer. Yo en general le doy un listado de 20 verduras, 20 frutas que puede comer, distintos tipos de carne. Y al final, cuando ya me quedan 2 minutos de la consulta, hablamos de lo que no. Porque claro, si tú partes diciéndole que no va a poder comer millones de cosas, el niño se va a desilusionar. Se frustra, además. Se frustra. Claro. Obviamente va a estar triste. Entonces, la idea siempre es lo positivo. Como hablar de la alimentación saludable como algo positivo. Y que en el fondo nosotros comemos cosas saludables porque hay cosas importantes de por medio. Y las que no hay que comer es porque realmente son malas y explicarles, pero no asumir que ellos entienden. Perfecto. O no entienden. Claro que sí. Oye, entonces, considerando lo que habíamos comentado en el bloque anterior, antes de los 3 años es fundamental el hábito. Sí. O sea, antes de los 3 años el niño debería querer comer mucho más sano y ese debería ser el trabajo de los papás full. Sí. O sea, si llega a los 4 años comprendiendo que hay ciertos alimentos que son más ricos que otros solamente por ser más sano, ya hicimos harto de la pega, ¿o no? Claro, porque probablemente ya avanzamos. Esos hábitos se van a mantener. O sea, cuando los hábitos alimentarios se consolidan en la etapa preescolar, en el fondo entre los 3 y 4 años. Entonces después va a ser todo más fácil, porque el niño ya va a aceptar todos estos alimentos saludables. A mí a veces me pasa, o sea, yo entiendo mucho que obviamente los niños de repente llegan a los cumpleaños donde hay ramitas, papas fritas, un montón de cosas. Pero yo, o sea, independiente de prohibir o no, si uno en la casa no tiene ese tipo de cosas y el niño de repente te las pide y tú dices, no, lo que pasa es que en tu casa nunca, o sea, no sé, un ejemplo, acá no va a haber nunca porque acá va a haber manzana, por ejemplo, que al final también es más barata y más sana. Claro. O sea, tampoco estamos hablando de un tema de ingresos, sino que estamos hablando de un tema de elección en algunos productos. Claro. Por supuesto no en todos, pero en algunos productos sí. Entonces, ¿cómo enfrentas tú de repente a los papás con este tipo de discusiones? O sea, ¿qué es lo que ellos deberían tener claro para poder manejar esto? A mí me pasa que de repente siento que o sea, quiero estar equivocada, pero a veces me da la sensación de que puede ser más fácil llegar y meterle la papa frita que educarlos con la manzana o educarlos con la verdura. Sí. Entonces, no, porque así se queda callado, no, porque así no llora, no, porque... Pero al final, o sea, le estamos generándole un daño tremendo. Sí, en general es más cómodo lo mismo que la papilla, ponte tú. Hay niños que comen papilla hasta los 4 años. Entonces, porque claro, es más cómodo que yo le doy todas las verduras molidas al niño, se los va a comer en 10 minutos, versus que si yo le doy la ensalada con el arroz o lo que sea, se va a demorar media hora. Entonces, obviamente siempre, yo sé que el tiempo es reducido, hay que dar a lo mejor herramientas, ideas que sean rápidas de efectuar, pero que se puedan hacer, digamos. Y en ese caso, lo que yo recomiendo es siempre a la familia, y lo converso y le pregunto, ¿realmente ustedes están comprometidos? O sea, porque si ustedes quieren que un niño de 3 años cambie sus hábitos alimentarios, tienen que ustedes cambiar sus hábitos alimentarios. O sea, dejemos de comprar bebidas, dejemos de comprar... Porque o sea, para mí, súper cruel que en la mesa haya bebida y el niño no pueda tomarla. No, o sea, eso terrible. ¿te fijas? Eso no tiene que estar puede. presente en la familia. Claro que sí. O sea, si ellos están de acuerdo y están comprometidos y quieren hacer cambios, bueno, ahí empezamos con el tratamiento. Si no... O sea, tiene que ser un compromiso familiar completo. Sí. Todos los que viven en la casa. Todos los hermanos, todos. Porque finalmente si no es una discriminación. Finalmente estás discriminando al niño que come diferente. Sí. Y no es la idea. La idea es que todos comamos de forma diferente. Perfecto. Oye, Carla, bueno, quiero contarte algunas acciones que últimamente se han destacado desde el Estado, que tienen relación con lo que hablábamos en el primer bloque sobre cuáles son los roles desde las políticas públicas para poder como paliar esta situación, digamos. Uno de ellos, por supuesto, el programa Vida Sana.
ya que no sé si lo habíamos comentado o no creo que no. Bueno, es el programa Vida Sana, para las personas que no saben, digamos, que me gusta educar al respecto, pero es un espacio básicamente que interviene en forma multidisciplinaria a los usuarios con malnutrición por exceso, con estrategias a nivel tanto individual como grupal. Esa es la base de este programa. Por otro lado, a nivel de atención primaria. A nivel de atención primaria, efectivamente, o sea, de los consultorios. Exacto. Así mismo. Y también comentarles que, por otro lado, la obesidad mórbida tiene importantes consecuencias económicas también para el país. También asociadas a atenciones de la salud, discapacidad, ausentismo y mortalidad prematura. ¿Ya? Y como también tiene, por supuesto, secuelas tremendamente emocionales para quienes sufren esta enfermedad. Por eso nos preocupa particularmente que las niñas y los niños no padezcan obesidad, porque bueno, después llegan a la juventud con muchos traumas, después llegan a la adultez, o sea, es un proceso muy largo de reconstruir y muy complejo psicológicamente, como bien comentábamos. Y para esto, desde el Ministerio de Salud se promueven algunos hábitos de vida saludable y la generación, por supuesto, de entornos alimentarios saludables también a través de la atención primaria. O sea, ese es un rol que se está jugando a través de los sistemas de salud públicos. Y, por supuesto, lo que hemos hablado en otros programas también, aquí en La Fórmula Perfecta, que es esta norma que establece el etiquetado de alimentos con sello de advertencia alto en, que tiene que ver con calorías, grasas saturadas, azúcares, sodios, contenidos de los alimentos que superan límites establecidos por el Ministerio de Salud. Con respecto a esta norma particularmente, Carla, ¿consideras tú que funciona de alguna manera, no funciona? ¿Cómo hay que instruir también a los niños? A ver, nosotros en los jardines donde estamos en la universidad les hemos enseñado el tema de los sellos. Y de verdad que los identifican perfecto. Buenísimo. O sea, yo creo que tal vez no es la mejor ley del mundo, muchas personas la pueden criticar, pero me parece que es una súper buena iniciativa. Claro, hay observaciones, hay cosas que trabajar todavía. Pero estamos partiendo y vamos a ir mejorando, porque esta ley se va a hacer progresivamente más estricta. O sea, ahora en un par de meses más, creo que en julio, si no me equivoco, va a salir la segunda parte de la ley, que va a ser efectiva. Efectivamente. Y por lo tanto eso quiere decir que muchas empresas van a tener que reformular muchos de sus productos para que de nuevo no tengan sellos, o que tengan menos sellos, no tengan los 3, por ejemplo. Entonces me parece que es una buena iniciativa y que a los niños hay que enseñarles, porque lo identifican de forma súper rápida y fácil. Y yo te hablo de preescolares, a niños de 2-3 años. O sea, ni siquiera estoy hablando de escolares, que para ellos obviamente va a ser mucho más fácil. Pero al menos que sean capaces de reconocerlo, ya es suficiente. Y van al supermercado y van a decir, no, mamá, ese no, porque tiene sello. Y lo hacen. Porque hemos visto en el jardín que efectivamente las mamás nos cuentan que los niños transmiten la información. Bueno, y el efecto rebaño también de entregar la información, ¿no? O sea, un niño que aprende algo, se lo enseña a su amigo. Exacto. Y así, o sea, vamos educando paralelamente. Y además, ese niño cuando crezca, le va a enseñar también. Probablemente, si es que tiene hijos, a sus hijos. O a sus hermanos también. Claro. No, es fundamental eso, o sea, la información colectiva. Oye, Carla, no sé si te gustaría agregar algo más respecto, no sé, al esfuerzo de repente que hay que hacer respecto a esto. Si es que hay, por ejemplo, algún programa que tú recomiendes o alguna estrategia que tú recomiendas también. Sí, yo creo que lo más importante es que la familia tenga la intención, tenga la voluntad de hacer cambios de hábitos, porque efectivamente nadie nos enseña a comer. Yo creo que no podemos criticar a la familia. Me parece que ese no es el norte, porque ya nadie les enseñó a alimentarse de forma saludable. Claro que sí. Entonces lo primero es educarse. Y para educarse, acudir a un profesional. Y obviamente a partir de eso extender esa educación a su familia. Y yo creo que así va a ser todo más fácil. Porque claramente en los colegios no podemos manejar lo que pasa, la información que se transmite, tampoco en los jardines. Pero sí yo puedo manejar lo que le transmito a mi hijo. Y yo creo que eso es en el fondo lo más importante. Oye, me gustaría ir cerrando este bloque con los ejemplos a terreno. Lo más claro. O sea, llegan los niños a marzo al colegio, al jardín, y se enfrentan a las colaciones. ¿Cómo podemos hacer que una colación sea más entretenida, siendo sana? O sea, que llame la atención, que los niños la quieran consumir. Y
¿qué consejo le podrías dar tú a la mamá y a los papás que de repente durante todo el verano, no sé, se esforzaron en que sus hijos cambiaran algunos hábitos, pero va a llegar marzo y los van a volver a cambiar probablemente? Claro. Mira, en general las colaciones yo creo que tienen que estar presentes cuando se necesitan. Uh-huh. Si un niño pasa más de 3 a 4 horas sin comer, incluimos una colación. Pero si no, la verdad es que no es necesario. ¿Y qué colaciones? Un yogur, puede ser una fruta. Ahora hay cereales para el desayuno que tienen menos azúcar. Pero en general, siempre yo recomiendo un lácteo y una fruta. Y con eso es más que suficiente. Más que eso, la verdad no se justifica. Porque no va a pasar más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Comen mucho los niños hoy día, mía. Nosotros también. Sí. Todos comemos mucho. Galletas, sobre todo. Estas galletas mini, o sea, pero todos los días en las colaciones. Pero está ahí siempre presente. Y la verdad es que una de esas galletitas tiene 5 cucharaditas de azúcar. Entonces ya te estás pasando de la dosis diaria. Perfecto. Así que realmente esas no debieran ser la opción. Ojo ahí. Sí. Oye, y esto de comer cada 2, 3, 4 horas, al final uno tiene que preguntarle al especialista, digamos, según su propio funcionamiento. Depende mucho. O sea, si es un paciente que tiene un bypass gástrico, ya a lo mejor cada 2 horas, pero si es un niño normal y sano, que tiene una actividad física promedio, cada 3 a 4 horas es suficiente. Perfecto. Oye, Carla, te quiero dar muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nutricionista y académico, UC, magíster también en ciencias de la nutrición, tremenda experta. ¿Dónde te puede contactar nuestra audiencia? Bueno, hay un Facebook que es de la carrera, que es de Nutrición Pediátrica UC, que ahí nos contactan a todas las colegas de pediatría que trabajamos en la universidad. Y ahí obviamente podemos responder dudas, inquietudes y todo lo que necesiten. ¿Y algún contacto, algún mail, por ejemplo, tuyo? Si de repente alguien quisiera tomar alguna hora contigo, claro, ¿cómo yo atiendo en la red UC, en la red de salud. Ahí atiendo y en realidad llaman y piden hora. O sea, usted va y pide hora con Carla Leiva, tal cual. Tal cual. No es que quiera promocionar. Claro. Qué plata. No, pero bueno. Pero si le gustó, viste, tus consejos tienen que... Sí, no, y mis pacientes ojalá me han escuchado. No, claro que sí. Hoy, bueno, yo me despido extrañando mucho a mi compañero Gonzalo Leiva, pero los vamos a tener muy prontito acá de vuelta en La Fórmula Perfecta. Un abrazo a todas y a todos. Nos escuchamos luego. Besos. Chau, chau.